Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares, del Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenos días y nuevamente agradecidos por permitirnos entrar en este espacio y también agradecer a todas las personas que nos vayan a ver en esta grabación o bien posteriormente. Bueno, iniciemos con el tema de hoy entonces, María Elena. Sí, claro que sí. En las presentaciones anteriores, en el tiempo de hace 2 o 3 espacios, he estado hablando sobre la ofensa, sobre la importancia de la ofensa, que realmente es una trampa de Satanás, que es un cebo. Recuerden que cuando yo por primera vez vi la ofensa como un cebo, como una carnada que Satanás nos pone, no lo había comprendido. Y recuerden, dice que nos lleva cautivos con las ofensas, pero no estamos conscientes, no nos damos cuenta realmente que es una carnada y que nos va a traer cautivos, que nos va a atrapar, que nos va a poner presos. ¿Y cómo nos mantiene cautivos? Dice, porque guardamos la ofensa cubierta en un manto de orgullo. Esta es la trampa realmente, que al ser ofendidos nosotros la envolvemos la ofensa con un manto de orgullo. Esa es la trampa. Al envolverle en un manto de orgullo, nosotros no queremos perdonar, lo que queremos es venganza, lo que queremos es justicia, lo que queremos es que pague la otra persona la ofensa que nos ha hecho. Pueden ser, recuerden que ofensas que son reales o pueden ser ofensas que nosotros consideramos que nos han ofendido, pero que realmente no existen. Entonces imagínense qué peligroso es cuando ni siquiera existe la ofensa. Ahora bien, cuando existe la ofensa, porque muchas veces nos vamos a ofender, ¿dónde va a ser lo más profundo? ¿Dónde la trampa va a caer más profundo? Dentro de nuestro corazón son aquellas personas a quien más amamos o que están más cerca de nosotros. Entonces, yo le he puesto justicia al perdonar porque la última ocasión, a este espacio, porque la última ocasión yo les comentaba que la salida o el poder escapar de esa trampa, la única forma es que nosotros perdonemos esa ofensa. Nosotros, no, el perdón, comentábamos, no es un sentimiento, porque si fuera un sentimiento, cuando estoy bien, perdono, pero cuando vuelvo a pensar o vienen pensamientos de dolor, nuevamente digo, no lo perdono. Entonces, no es una emoción. No, el perdón no es a nivel del alma, no es a nivel de nuestros pensamientos, sino es a nivel de nuestra voluntad. Decimos, o sea, va más allá, va a cubrir no solo a nuestras 3 áreas, va a cubrir nuestro espíritu, va a cubrir nuestra alma y va a cubrir nuestro cuerpo, porque literalmente vamos a decidir perdonar. Vamos a decidir perdonar con nuestras emociones, vamos a decidir perdonar con nuestra voluntad, vamos a decidir perdonar con nuestra mente, decidir perdonar, inclusive en nuestro cuerpo, que esa ofensa ya no va a existir. Entonces, a eso solamente, y en el caso de nuestro espíritu, solamente podemos perdonar a ese nivel con la ayuda del Espíritu Santo. El único que puede restablecer, el único que puede dar vida a nuestro ser de manera completa es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos su ayuda para poder perdonar a ese nivel, para que ya no haya recuerdos de dolor, recuerdos de herida, recuerdos de frustración,
que todo sea eliminado en nuestro ser. Y recordábamos la importancia de poder perdonar, porque recuerden que allí había una parábola de los dos siervos, el que perdona a Dios una ofensa muy grande y que finalmente nosotros cuando nos ofenden pues no queremos perdonar. Y también que el Padre nuestro trae incluido esto, dice perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, porque recuerden, Dios es amor, pero también es Dios justo. Y en su justicia, Él tiene que cumplir con lo que dice su palabra. Y si Él dice que si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar, va a pasar eso. Y en una parábola donde decía que la higuera se secó, en Marcos 11, 24, 26, recuerden, dice, por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, que es realmente mi oración, es mi relación con Dios, cree que lo recibirán y vendrán. Dice, y cuando estén orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Y en el 26 dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Entonces vean qué tan importante es. Entonces cuando nosotros vayamos frente a Dios o hagamos una oración, veamos, hay algo, Señor, hay alguien al cual yo no he perdonado de la manera en que tú me perdonaste. Todos los días tenemos que estar en su presencia y decir, Señor, ayúdame a perdonarle. Tenemos que decir qué es lo que nos hizo, en qué nos lastimó, cuál fue la ofensa, y decidir perdonarle. Y finalmente decía, ¿se acuerdan que en Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución? El único que puede el único que puede hacer venganza de una ofensa es Él, porque Él es un Dios justo. Ningún ser humano somos justos 100%. Recuerden que nuestra visión es tan limitada, inclusive que pensamos que nos han ofendido y no nos han ofendido. Pero en el caso de Dios no es así. Él es verdad y Él es justicia. Su esencia es eso. Su esencia es la justicia. Allí no hay cohecho, allí no hay balanzas injustas. Entonces, precisamente por eso la justicia, el único que puede retribuir justicia es Dios. Dice, mía es la venganza y la retribución. Entonces, cuando alguien nos ofende, tenemos que ponerlas en las manos de Dios y decir, Señor, tuya es la venganza. Si tú consideras y ponerlo en que Él sea quien dé esa justicia y nosotros perdonar. Dice, en Salmo 45, 6, aquí hay varias citas que nombran cómo es este Dios. ¿Por qué realmente es el único que puede aplicar, que puede vengarse de una ofensa, que puede ser justo en la venganza de una ofensa? Dice Salmo 45, 6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Él está sentado en justicia. En el Salmo 48, 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu Lord, hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Todo lo que Él diga es justo, todo lo que Él haga es justo, todo su ser es justicia. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el simiente de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 97, 6 dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. En Salmo 103, 6 dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, Él sí, Él puede hacer justicia de un agravio, Él puede hacer justicia de una ofensa. Y dice en este Salmo 103,
Recuerden, ahí hay, ojalá que puedan leerlo de manera completa. Después del versículo 6, donde dice que el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice que Él los va a perdonar. Y dice en el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense esa justicia donde no hay manera de que se acerque el oriente del occidente, no hay forma. Y dice que de esa manera nos alejó de nuestras rebeliones. Nunca más se acercan a nosotros. Así nos perdonó. Y bueno, yo quiero traer en este momento algo que yo estuve revisando de la José, viendo cómo han perdonado, cuáles son aquellas personas que han perdonado de la manera en que Dios nos perdona. Y vi la vida de José, ustedes ya lo conocen, y estoy tomando prácticamente la relación que vivió José con sus hermanos. En Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ustedes han tenido gente cerca de ustedes que constantemente los está insultando, que los está agrediendo, los está maltratando, que todo está mal de ustedes. Dice que aquí no podían hablarle pacíficamente. ¿Se imaginan el tener al lado unos hermanos que en esta parte yo no me había detenido? Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, digo, wow, o sea, yo no había visto esta situación. Y dice, después que cuenta sus sueños, vean lo que pasa, dice, y le aborrecieron aún más. Porque su padre lo amaba, ellos le aborrecían. Y le hablaban, no le hablaban bien, no le hablaban tranquilamente, sino le hablaban mal. Pero dice que cuando él cuenta sus sueños, a su familia dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. O sea, porque él decía que Dios le había hablado en sueños. Bueno, los sueños que Dios le ha puesto a él, pues eso ocasionaba que le aborrecieran más. Y sus hermanos le tenían envidia, dice en el versículo 11. Entonces fue acrecentando esa agresividad hacia él. Dice, y un momento en donde ellos salen, van a pastorear las ovejas, y entonces su padre de José le dice, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Yo creo que no era fácil para él, y sin embargo la obediencia a su padre, o sea, él, yo no me explico cómo sería. Yo creo que sería un hijo muy amado, muy amado por el padre, que podía soportar por una sola palabra del padre, por una sola palabra de afecto del padre. Él podía soportar eso que estaba viviendo. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, ya no solo era hablar mal de él, expresarse mal de él, hablar contra él, sino además ya aquí estaban conspirando para matarle. Ya había algo más profundo de ellos, un odio, un rencor hacia ellos, hacia José, perdón, de ellos hacia José. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Estoy pasando versículos, ojalá que ustedes puedan leer. Estoy leyendo prácticamente el capítulo 37 de Génesis, y ahí viene la relación con sus hermanos. Entonces, solamente estoy pasando o leyendo los versículos para darle un poquito de continuidad y acortándolo para que tengamos tiempo en este espacio.
En el capítulo 27 dice, entonces, 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Y en el capítulo 27 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. O sea, dijo, no vamos a matarlo porque es nuestro hermano, pero vamos a venderlo. Ustedes saben, o sea, se dice tan fácil, ¿no? Que los vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas, recuerden, era el hijo de Abraham, Ismael de la sierva, ¿se acuerdan? De su sierva Agar fue Ismael. Entonces, ellos salieron de la casa de Abraham y realmente no estaban, no eran, digamos, aunque eran medios hermanos, llamémoslo así, realmente no había una amistad en ellos, sino había rencor en ellos, entre los ismaelitas con el pueblo de Israel. Y ahí lo venden, con ellos lo venden. Y dice que fue llevado a Egipto. Entonces fue llevado como esclavo. Y leemos fácilmente que fue llevado como esclavo, pero ustedes pueden imaginarse las condiciones de un esclavo, nada gratas. O sea, era alguien que no tenía ningún derecho. Era algo que solamente era, eran tan limitados, tenían que vivir ahí, tenían que trabajar completamente para sus amos. Y a veces inclusive solamente por el que les permitieran vivir y el que les permitieran tener ahí dice que después fue encarcelado, precisamente por la esposa de Potifar fue encarcelado. Entonces, tiene dos situaciones muy difíciles donde le quitan su libertad. Al ser esclavo ante Potifar y después llevado a una cárcel. Yo creo que solamente la gente que ha vivido un encarcelamiento o que ha estado preso o que ha estado, como internamente tu libertad es cortada. Es algo tan profundo, es algo tan doloroso que penetra en lo más profundo de su ser, de las personas que están ahí, porque son cortados de su libertad. Y dice que, y vamos ya en la parte donde, ¿qué es lo que hace José? Y aquí es lo maravilloso, lo extraordinario. Pasa, después de que es encarcelado, bueno, viene algunas situaciones que pasan en la vida de José hasta que llega a ser el segundo de Faraón. Y bueno, luego sus hermanos, por necesidad de alimentos, que hay hambre en donde estaba Israel y donde vivían sus hermanos, bueno, van a Egipto, van por alimento y bueno, ahí viene una reconciliación de de José con sus hermanos. Pero vean esto, que es lo que a mí me sorprendió. Dice en Génesis 50, 15, 21. Voy a leer de Génesis 15, Génesis 50, del 15 al 21. El 15 dice, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, ojo por ojo, ¿no? Porque ahora José era el segundo de Faraón. Entonces, pero vean, él dice, ojalá, probablemente ahora vamos a pagar el mal que nosotros le hicimos. Y dice, y enviaron a decir a José, o sea, ni siquiera ellos fueron, sino enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, aquí ya había muerto el padre de José, ya había muerto Israel. Así dirás a José, o sea, no fueron ellos, sino que mandaron a decirle que su papá había dicho antes de morir que le dijeran a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y vean aquí lo que yo marqué. Y José lloró mientras hablaban.
¿Se imaginan cuando estas personas estaban diciendo que perdonar a sus hermanos? Vinieron los recuerdos, vinieron a él, lo que sintió cuando lo pusieron en el pozo, cuando fue llevado como esclavo, cuando entró en la cárcel, cuando lo quisieron matar. Y dice que él, mientras escuchaba lo que le decían, dice que lloró mientras hablaba. Y eso pasa cuando hay una ofensa. La recordamos, el enemigo te lo pone, nuevamente te dice, mira lo que te hicieron, ve cómo te maltrataron, ve la injusticia que hicieron contra ti. Pero vean lo que hace José. En el capítulo 18 dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante, le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ahora reconocían que habían hecho mal contra José. Ahora ellos eran los deudores. Pero dice, y respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cómo José pudo reconocer que no tenía la facultad de justicia para poder hacer justicia con sus hermanos? O sea, ¿qué nivel de conocimiento, de sabiduría tenía de Dios para decir que acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿acaso yo soy el juez justo? Él reconocía que él también podía haber ofendido. Él reconocía también su pecado, él que vivía en una carne pecaminosa. Y entonces les dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Entonces, Dios siguió estando con José durante todo este tiempo, pero trabajó con el corazón de de José, para que en este momento, ya con una posición distinta por parte de José, pudiera beneficiar a todo Israel. Pero ya con un corazón perdonador, con un corazón que había perdonado al nivel en que Dios perdona. Ahora pues no tengan miedo, porque ¿qué pasa cuando nosotros perdonamos realmente de manera completa con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? ¿Qué creen? Que entonces ahora volvemos a desear el bien a los que nos ofendieron, a los que nos maltrataron, a los que nos queremos. Sale de nuestro corazón eso. Salimos, por eso es tan importante el perdón, porque al salir de la esclavitud, de la trampa que Satanás nos había dado, ahora somos libres y podemos ver nuevamente a la persona. Eran sus hermanos y los amaban, y los amaba y los quería. Pero dice que cuando él perdona, dice, cuando tú perdonas, ahora ese mal que te hicieron, lo que tú quieres hacer es bien. Y dice, y ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, no solo sanó su corazón, sino también sanó el corazón de las personas que lo habían ofendido. Entonces el perdón hace no solo que tú seas libre, sino también dar libertad a los demás. Es como, no me debes nada. Y no solo no me debes nada, sino además te retribuyo. Entonces, y dice finalmente Proverbios 21:21, dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Cuando tú perdonas una ofensa, tú vas a ser libre y vas a tener vida. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Que estas palabras queden en el corazón. Que no solamente sea como algo que nosotros recibimos en nuestra mente como un conocimiento, sino como una verdad profunda que llegue a nuestros corazones
Muchísimas gracias.